Que a veces de petróleo, su nombre es toda una leyenda en el mundo motor, creó lo que probablemente sea la marca de autos más popular en todo el mundo, en donde escuchar ese nombre es sinónimo de deportividad, máximo desempeño y sobre todo de historia. Pero detrás de esa gran marca hay un gran hombre que rumores apuntan que hizo su empresa con capital proveniente de la venta de una hierba verde parecida al orégano. Conoce cómo este señor desde abajo y con muchos fracasos logró construir lo que hoy es una gran marca con una increíble e inspiradora historia en él. ¿Qué pedo con Enzo Ferrari? Parte 1. Trae los detalles aburridos y vámonos a lo mero bueno. El Enzo quería correr, pero al igual que muchos de nosotros no tenía el billete para hacerlo, pero era un muy buen mecánico y se las arregló para trabajar en un taller de autos como mecánico, donde se pasaban de lanza porque no le pagaban, pero a cambio le prestaban un auto en donde el Enzo empezaría a mostrar su talento en pista, que era bastante bueno. Esto era 1919, no era nada que ver con lo que vemos hoy en las carreras, no había patrocinadores ni nada de eso. Los pilotos eran los que pagaban sus carreras y lo único que necesitabas para registrarte en una carrera era tener un auto y tener un mecánico. Pues Enzo consiguió el auto del taller, pero por supuesto no tenía para pagarle un mecánico, así que era común ver al joven Enzo Ferrari pedirle a favor a extraños antes de las carreras registrarse como su mecánico, solo para que pudiera cumplir con ese requisito, aunque ya en carrera en realidad él estaba solito. Rápidamente Enzo se volvió popular por ser un piloto de carreras amateur talentoso pero sin dinero, que esa era su debilidad más grande, así que harto de correr sin plata y no tener ni un peso en la bolsa, se acercó al mejor equipo de carreras en ese entonces, que era Alfa Romeo, y les pidió trabajar como piloto y pues se lo dieron. No manches, cabezón, así de fácil te dan trabajo en las carreras. No, pues mañana mando a mi currículum a Red Bull Racing a ver si ando corriendo con el Checo. Hoy en día no creo que sea tan fácil, pero tú inténtale, no pierdes nada, Turbo Hater. El punto es que se unió al equipo de Alfa Romeo junto con un compa que se llamaba Antonio Ascari, un tremendo piloto de carreras que se volvería su super cuate del Enzo. Enzo también se cansó de no tener lana y mientras no corría se dedicaba a vender Alfa Romeos y la empezó a ir bastante bien. Pero ya dentro de las carreras de primer nivel, el buen Enzo notaría un área de oportunidad importante, y era que era muy inestable la participación de pilotos y diferentes equipos por los altos costos que era correr. Como les dije, la mayoría eran riquillos que corrían cuando querían y podían. No existía como tal una organización de equipo de carreras detrás de cada auto, es decir, el dueño del equipo, el director del equipo y el piloto eran la misma persona. Y fue aquí cuando surgió la idea. Como les dije, le iba re bien vendiendo Alfa Romeo a Enzo, así que conocía la industria, era muy buen piloto, así que conocía las necesidades como tal, y con estas dos juntas consideraba que sabía lo necesario para hacer un equipo que pudiera mantenerse en todas las carreras con autos competitivos y en donde los niños ricos solo pagaran para presentarse a correr y listo. Sonaba algo como un muy buen negocio, pero lamentablemente no tenía el capital suficiente para emprender esta aventura. Afortunadamente conocía a dos pilotos de carreras que estaban forrados en dinero, que era Augusto y Alfredo Caniato. Los hermanos eran unos grandes empresarios del ramo textil y dentro de sus telas tenían una tela hecha de cáñamo, que es una fibra que viene de la planta del cannabis, que es muy similar en realidad a lo que es el algodón. Algunos dicen que dentro de este negocio se ocultaba también la venta de otros productos derivados de la misma planta. La verdad es que son solo rumores y como sea estaban poniendo su dinero en el lugar adecuado, ya que ese billete sería el que daría vida a una gran empresa. Pues por supuesto que ya sé cuál es, mi rey, obviamente Scuderia Ferrari. Así es, Turbo, pero en realidad detrás del nombre hay una buena historia. La palabra escudería suena muy racing hoy en día, pero su traducción al español es establo. Dado que el equipo de carreras tenía muchos caballos de fuerza, de ahí salió la idea de ponerle escudería por los caballos de fuerza. El nombre que quería Enzo para este proyecto sería Escudería Modena, porque es de la ciudad de la que él proviene en Italia. Sin embargo, a los hermanos Caniato no les gustó mucho esta idea y ellos prefirieron que en realidad el nombre fuera Escudería Ferrari. Empezaron comprando autos Alfa Romeo, pues Enzo los vendía, tenía el negocio redondo, pero a Alfa no le gustaba la idea de tener un equipo corriendo con sus autos bajo otro nombre, pero Enzo logró que aceptaran, convenciéndolos que cuando perdiera sería la Escudería Ferrari la que perdió, pero cuando ganaran serían los autos de Alfa Romeo los que ganaban. El negocio iba re bien, montones de niños ricos pagaban para correr sin preocuparse de nada. Sin embargo, esos niños ricos les sobraba mucho billete, pero carecían de mucho talento, y Enzo tenía una prioridad por encima de hacer dinero, una adicción que lo acompañaría por el resto de su vida, y eso, cabezones, era una tremenda hambre por victorias. Esa hambre le traería muchos problemas económicos, pero para este punto de la historia Enzo sabía que con niños ricos al volante de sus autos jamás alcanzaría la victoria. Fue entonces cuando al buen Enzo se le ocurrió acercarse con Giuseppe Campari. Él era un piloto de Alfa Romeo bastante bueno, él no era un simple riquillo, él de verdad corría bastante duro y le ofreció pagarle para correr con Ferrari. A los hermanos Caniato esto les molestó bastante. El negocio era facilitarle las cosas a ricos para correr autos. ¿Por qué tendrían que gastar ellos en pagarle a alguien que corriera su
sus autos. Enzo les explicó que tener a Campari en el equipo llamaría la atención de todos los medios locales y más ricos querrían pagar por correr en el equipo junto a Campari. Eso en realidad era mentira, a Enzo le valía 3 kilos y había más ricos que querían correr en su equipo. Lo que él quería era ver Scuderia Ferrari ganar carreras, y si quería la victoria tendría que tener buenos pilotos detrás del volante. Todo lo anterior era porque tendrían un tremendo carrerón encima. La Scuderia Ferrari tendría su primer reto, la Mil Miglia, una carrera de 1600 kilómetros por Italia en donde marcas y pilotos de toda Europa venían a correrla, una carrera de resistencia que pondría a prueba tanto a sus autos como a los pilotos. Ferrari se inscribió con 4 autos, una verdadera lucha para el equipo, pero Enzo estaba ahí para sacar adelante el equipo, y adivinen en qué lugar quedaron, cabezones. Es de Scuderia Ferrari, cabezón, pues por supuesto en primer lugar, papá. Pues no, Turbo Hater, de los 4 autos, 3 no terminaron la carrera, y el que sí la acabó no estaba pero ni cerquita de los primeros lugares. Fue un fracaso rotundo, pero para nada esto hizo que Scuderia Ferrari se pandeara, y le entraron a varias carreras más, no obteniendo los mejores resultados, pero sí haciendo presencia, y eso tenía contento a Pirelli, que por cierto fue el primer patrocinador de esta marca. Alfa Romeo también estaba muy contento, y los inversionistas de Ferrari como marca. Pasaron los años y Enzo eventualmente dejó de correr, se dedicó a expandir sus negocios, empezó vendiendo Alfa Romeos y ahora tenía distribuidores de autos que se convirtieron en varias agencias de Alfa Romeo. También Enzo se convirtió en papá por primera vez, y a su primer hijo lo llamó Alfredo, que de cariño le decía Alfredino, y ese apodo pronto se convirtió en solo Dino Ferrari. Scuderia Ferrari ya era un equipo respetado en carrera, incluso superando algunas carreras al equipo principal que era Alfa Romeo, y eventualmente Alfa Romeo compraría una muy buena parte de las acciones de la empresa, esto en buena parte porque hubo un par de empresas alemanas que estaban arrasando en las carreras de autos. Esas eran Audi y Mercedes-Benz, que tenían un fuerte apoyo nacionalista de aquel país, que después desataría un serio problema global. Italianos querían defenderse de los alemanes en carrera, y Scuderia Ferrari era oficialmente la división de carreras de Alfa Romeo, y era liderada por ni más ni menos que Enzo Ferrari. Pero en 1937 los Mercedes y los Audis trapearían el piso con los Alfas de Ferrari, y Alfa Romeo decidió deshacerse de Scuderia Ferrari, y con 144 carreras ganadas todo apuntaba a que este era el fin del sueño del buen Enzo Ferrari. Unos años más tarde Enzo abandona Alfa Romeo, y unos años después el nacionalismo del gobierno en turno que apoyaba a los equipos alemanes pues se tornó algo nada bueno, desatando un desastroso conflicto global que detendría completamente el automovilismo en Europa. Lamentablemente este evento parecía ser el fin para la Scuderia Ferrari. Pasarían varios años y una vez terminado el conflicto, Enzo decidió volver a hacer lo que amaba, automóviles. Hizo una empresa llamada Auto Avio Costruzioni y fabricó 2 autos con un motor 8 cilindros en línea, pero después se acordó de uno de sus colegas, un muy buen amigo, ya les había contado de él, Antonio Ascari, y él siempre hablaba en las pedas sobre un motor V12 que tenía, y fue ahí cuando Enzo se le ocurrió fabricar un motor V12. Le habló a su compa Giacchino Colombo y se aventaron un motor conocido como el Colombo V12, que sería montado en el primer Ferrari de la historia, el Ferrari 125. Oye, cabezón, si este fue el primer Ferrari, entonces ya traía el logo del caballito rampante que yo traigo en mi Chevy. Excelente pregunta, Turbo Hater. Sí, ya portaba el caballino rampante, que en realidad hay una gran historia detrás de él. En los años como piloto de carreras, Enzo conoció una adinerada familia que lo apoyaba con algunos gastos para correr e invitaba a comer a su casa seguido. Eran Enrico Barraca y Paolina Biancoli. Ellos tuvieron un hijo aviador que lamentablemente perdió la vida, pero ese piloto siempre portaba en sus aviones la imagen de un caballo erguido. La madre del aviador le decía a Enzo que pusiera ese caballo en sus autos y este caballo siempre lo cuidaría. Con esta historia Enzo decidió que sería el caballino rampante el que sería parte de su logo, y el fondo amarillo salió porque es el color icónico de la ciudad de Modena, y fue así que se quedó este icónico logo que la verdad es que está bastante chulo. Pero bueno, continuando con el Ferrari 125, llegó el momento de ponerlo a prueba en su hábitat natural, en carrera. Y adivinen cómo le fue en carrera. Sí, hermanitos, fracasó. No terminó por una falla mecánica y un fracaso amargo para el primer vehículo bajo el logo de Ferrari en competencia. Y la verdad es que resalto continuamente los fracasos de Enzo porque creo que son pieza fundamental para el gran éxito de esta marca. Hoy Ferrari es una de las marcas más exitosas de toda la industria automotriz, y desde mi perspectiva, pieza clave para que hoy sea esta gran marca fueron sus fracasos y cómo supo Enzo sobreponerse a ellos. Pero ¿cómo es que Ferrari superaría esta difícil etapa? ¿Cómo llegarían estas grandes personalidades a correr
sucede en los autos de Enzo? Averígualo en la segunda parte de este increíble video. ¡Chupa la cabezón! Si ya estamos aquí todos, ya cuenta toda la historia de una vez. Pues son videos, Turbo Hater, no películas de 2 horas. Mejor mientras ya dale amor a esta tremenda historia y compártela con tus compas. Racing son los mejores, hermanitos, ya lo saben. Hasta la próxima.